eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik hemen hitz egiteko. Egunon, buenos días, bonjour, good morning, bună dimineața, sabah el khair. Creo que son más o menos todos los idiomas que ha mencionado prácticamente Alberto. Me he puesto dos cronómetros para conseguir intentar llegar en tiempo a todo lo que me gustaría decir. Y debo empezar con ese agradecimiento a los organizadores, pero manifestándome del mismo modo que muchos otros, con ese pequeño lamento de que la cultura no forme parte de los ODS. Nunca me he manifestado en este sentido y creo que lo que no se visibiliza, lo que no queda en evidencia, luego hay que reivindicarlo constantemente. Esto las políticas de igualdad creo que lo han hecho exitosamente durante los últimos años, pero considero tal vez, y me sumo a la reflexión de Bego Guzmán que hacía al inicio, que puede que sea porque los dirigentes no han sabido entender o encontrar la fórmula de sumarlo, o incluso porque puede que nosotros, los agentes culturales, el sector cultural, no hemos sabido cómo enfocarlo o cómo manifestarlo. Pero yo entiendo que la cultura, si no forma parte, realmente esos objetivos no existirán y sobre todo en ese último de alcanzar alianzas, creo que para las alianzas puede ser absolutamente necesaria la participación de la cultura. La cultura, al menos como yo la entiendo, es un conjunto borroso de valores, de costumbres, de ideas, de asunciones que utiliza un individuo, una persona, para interpretar el comportamiento de los miembros de su comunidad y que condiciona, pero no determina su propio comportamiento. Esta es la definición que da la Universidad de Warwick, donde surgieron los estudios culturales. Desde ese ámbito, la creación cultural crea artefactos o performances, por decirlo de una forma muy sencilla, que nos ayudan a entendernos, a comunicarnos y a compartir ese comportamiento, ¿no? En 4 grandes áreas que podría ser un sector cultural. El patrimonio, y no lo toco porque como el patrimonio más o menos sí que está recogido de alguna forma entre los objetivos, es más fácil, pero también denota que el patrimonio cultural siempre es lo más sencillo de incluir en las reivindicaciones mundiales porque de alguna forma son cosas que ya no se van a quejar demasiado, que están quietas, que necesitan una defensa sin duda, pero esa defensa siempre es más amable desde una visión diversa. Una segunda línea sería la cultura en valores y la cultura en el ámbito educativo. La cultura, nos guste o no, es una herramienta que utiliza el profesorado, que forma parte del currículum como tal, desde las menciones de la cultura lingüística, diversidad lingüística que podría mencionar Inés, o desde proyectos como los que mencionaba Arantxa en su intervención, ¿no? Sin duda es una herramienta con la que se puede trabajar y me sumo en este caso a Juan Carlos cuando indicaba que realmente tenemos un problema, que la gente no conoce los ODS, pero no conoce infinidad de otras cuestiones y utilizar las vías educativas para dar a conocer al menos las iniciativas que se están llevando a cabo es fundamental. Una tercera línea en la que se puede englobar la cultura es el activismo, que en el caso de los ODS sí que se utiliza bastante para, a través de la cultura y de instalaciones, interpretaciones, eventos culturales o artísticos, reivindicar determinadas ideas, cumplimientos, tal vez sobre todo más vinculados a temas climáticos, medioambientales, nos pueden venir a la mente cuando ponemos un pianista tocando en el Polo Norte, por ejemplo, el piano, ¿verdad? Y el último, que es el verdadero reto tal vez y el que más problema genera, es el de las industrias culturales y creativas, que son, al ser industrias y tienen unos objetivos determinados y unos réditos, meter dentro de esos réditos el cumplimiento de objetivos puede ser una cuestión realmente difícil en este aspecto. Me parecía importante al menos ver ese mapa y luego sí que me gustaría contar un caso porque afortunadamente Arantxa ya ha mencionado algunas de las iniciativas que se llevan a cabo en Getxo en este ámbito, pero yo aprovechándome de mi pasado y de haber sido director cultural de la capital europea de San Sebastián, Donostia 2016, sí que me gustaría contar que, bueno, lamentablemente el acuerdo que llevó la aprobación de la Agenda 2030 fue el 25 de septiembre de 2015. Para entonces, el programa cultural de San Sebastián, de Donostia San Sebastián 2016, estaba elaborado, requete elaborado, aprobado por la Comisión Europea y ya en un gran proceso de producción, ¿no? Pero para este pequeño encuentro me he tomado la molestia de coger los 17 objetivos, repasar los 101 proyectos
que se desarrollaron durante el año 2016, principalmente en San Sebastián. Y bueno, pues puedo anunciar brevemente que me ha encantado y me he quedado muy, muy satisfecho al ver que la totalidad de los proyectos, y cuando digo la totalidad es la totalidad, de alguna forma aborda alguno de los objetivos. Porque podría hablar, incluso alguien me podría decir, bueno, este chico se está pasando, es demasiado. No, podría hablar incluso que con el primer objetivo para erradicar la pobreza, pues por ejemplo, que en la película coral Cale de Guía que se hizo en San Sebastián a través del corto de Imanol Uribe, abordar esa temática en una ciudad como San Sebastián, me parece sin duda un logro o una conexión con los ODS sin duda. O que, por ejemplo, el proyecto Europa Transit, que está disponible íntegramente en Internet, en YouTube, que fue la realización de 10 documentales en 10 lugares de Europa donde se están desarrollando distintos conflictos, pues sin duda alguna aborda el objetivo número 16. Os podría decir de uno en uno cómo cada uno aborda desde distintas visiones. Sí que os diré que si alguien quiere hacer esta misma labor, el fondo documental del archivo de todos los proyectos que se desarrollaron está disponible en es el archivo de Tabacalera, del Centro de Cultura Internacional Contemporánea de San Sebastián, de Donosti. Y podría deciros eso, en infinidad de proyectos en los que siempre tuvimos que buscar un balance, porque lamentablemente en determinados casos, y se mencionaba de alguna forma también con la intervención de ICAICA, no es fácil que a través de la cultura se desarrollen determinados contenidos, pero sí es importante intentar conseguirlo. Entonces, buscando un equilibrio entre entretenimiento, entre nuestra labor de atraer nuevos públicos, pero al mismo tiempo desarrollar todo eso. Para eso lo que hicimos desde San Sebastián fue hacer que todos los proyectos que desarrolláramos tuviesen alguna relación con la estrategia Horizonte 2020 de Europa. Todos los proyectos que desarrollamos, podría hablar, por ejemplo, de religiosidad desde la administración pública, cómo se tiene que abordar, o el proyecto de Rizar Andre Berry, en el que trabajábamos cómo desde las tradiciones existentes en nuestra comunidad se puede trabajar o se puede incorporar una visión inclusiva de género. Y bueno, fueron sin duda proyectos muy ambiciosos, con una gran controversia, porque sin duda, y así ya termino, la cultura lo que puede generar en muchos, puede que sea la consecuencia de que no se incorporara en los ODS, es que muy a menudo surge del conflicto, pero el conflicto no tiene por qué ser obligatoriamente algo negativo. La definición de la palabra conflicto es una oportunidad de cambio y su consecuencia, porque siempre vamos a vivir con conflictos, ya sean los individuales con nosotros mismos o los colectivos con otros individuos del planeta. Y en ese sentido, por eso creo que sí que es inevitable que sigamos abordando y que intentemos que la cultura forme parte de los ODS, y para eso termino. He empezado agradeciendo y termino agradeciendo la organización de este tipo de jornadas que hace que la cultura no se descuelgue de ese carro y que sigamos todos juntos. Eskerrik asko.